Perfecto, ya estamos live. Bueno, Camilo, primero agradecerte por habernos brindado este espacio para que nos cuentes un poquito acerca de la situación de Australia con respecto a los estudiantes internacionales, que como sabes hemos visto muchas cosas a veces por televisión, mucha desinformación. Yo siempre le digo a la gente que lo primero que tenemos que hacer es poder poder o adquirir la información de fuentes oficiales. Entonces siempre los dirigimos, van a las páginas del gobierno, vayan a las diferentes, a las universidades si tienen alguna duda, por ejemplo, de alguna universidad en específico, porque allí ahorita la mayoría de entidades y universidades han sacado mucha información. Camilo, bienvenido, muchas gracias por conectarte con nosotros la noche de hoy, la tarde de hoy. Ujú. Muchas gracias, Andrea, por la invitación y a todos buenas noches. Es un placer para mí también poderles dar eh, gran parte de la información de una fuente directa y confiable. Entonces esperamos en esta sesión resolver muchas dudas de las que tienen todos ustedes. Bueno, ya para empezar me gustaría uno aclarar, Camilo trabaja para Austria y con el gobierno de Australia, sin embargo, nosotros no podemos contestar preguntas migratorias o preguntas de pronto de visas como específicamente. Entonces, si tienen algún tipo de esas preguntas, podemos mirar, nosotros trabajamos con agentes migratorios, entonces ese tipo de preguntas las podemos resolver ya de pronto en otras sesiones. Bueno, Camilo, cuéntanos un poco cuál es la situación o qué medidas está tomando Australia en general con respecto al COVID-19 a hoy, 1 de junio del 2020. Claro que sí, si nos vamos unos pasos para atrás, pues vemos las razones por las cuales Australia está siendo exitoso en el manejo de la pandemia. Creo que la clave principal fue el cierre de fronteras y la implementación de medidas estrictas a tiempo, que eso es clave. Australia claramente tiene una gran ventaja en cuanto a cierre de fronteras, ya que todas sus fronteras son de agua. Entonces, esa parte fue clave en una etapa inicial, el aislamiento preventivo como en muchos países, y pues la gran ventaja también es que la ciudadanía acogió muy bien todas estas normas, todas las reglas que se implementaron pues las respetaron, y eso pues permitió que fueran más efectivas las medidas. Adicionalmente a esto pues ha tenido una campaña bien importante de monitoreo de los movimientos de toda la población por medio de una aplicación. Entonces, esto permite saber dónde han estado las personas, identifican una persona contagiada, saber dónde estaba esa persona, con quién ha estado en contacto, y pues así tener un control más efectivo. El número de pruebas efectuadas también cada día crece, entonces esto es otro factor importante en todo este control. Eso mirando hacia atrás, mirando hacia adelante, la parte importante es que hace unos días el primer ministro de Australia anunció un plan de 3 pasos grandes para reiniciar la vida económica y social en todo el país, estableciendo un objetivo, digamos que aspiracional, para llevar esa última fase en el mes de julio. Y se habla de aspiracionales porque allá se quisiera llegar, pero pues este es un tema que debe monitorearse día a día, y dependiendo de cómo se vayan dando las cosas, pues se van activando partes de ese plan. Ese plan se diseñó a nivel nacional, pero los diferentes estados y territorios tienen la libertad de irlo ajustando de acuerdo a sus necesidades. Entonces, creo que eso es un poco el resumen de cómo Australia ha manejado todo este tema del control de la pandemia. Bueno, la mayoría de instituciones, Camilo, sabemos que están tomando sus clases virtuales. Supe de un par de que no cerraron completamente y otras que ya están volviendo a la normalidad, están volviendo a sus clases normales. ¿Sabes o tienen fechas tentativas cuando, por ejemplo, las clases para, por ejemplo, la mayoría de universidades o de entidades van a ser presenciales?
y de pronto de una apertura de fronteras, ya hablando en este plan que nos contabas del que anunció el primer ministro de Australia. Sí. Desde un punto de vista de regreso a las clases, cuando hablamos de instituciones educativas en Australia, normalmente hablamos de tres grupos: escuelas de inglés, instituciones de educación técnica y tecnológica y universidades. Si los miramos en detalle, esos tres tipos de instituciones tienen características bastante diferentes, y desde un punto de vista de cumplimiento de los nuevos protocolos que se establecerán, pues todas están en una posición muy diferente. Por eso es que vemos diferentes instituciones en diferentes estados en cuanto a retorno a clases. Es cierto, y hemos escuchado de algunas instituciones que han retornado a clases, obviamente bajo los más estrictos protocolos, pero no se habla de una fecha específica para retorno a clases, digamos, a nivel nacional. Adicionalmente, hablamos de los colegios, que también hacen parte de un grupo importante. Entonces, hemos visto poco a poco que se anuncia el retorno a clases, hemos visto instituciones desarrollando modelos un poco más híbridos, que tienen un componente en línea con un componente presencial, pero creo que eso se va a ir dando poco a poco, y como decía, la ejecución de este plan de tres fases que anunció el primer ministro depende de los diferentes estados y territorios. Entonces, vamos a ver, creo, diferencias en las diferentes partes del país dependiendo de cómo progresa sus respectivas poblaciones. La apertura de fronteras es algo que siempre se ha hablado mucho, y eso también creo que es mucho más complejo, y, y no se han dado fechas específicas porque cada una de estas etapas se va a ir monitoreando poco a poco, y la salud va a ser siempre el aspecto más importante. Entonces, puede cambiar todos los días. La información que en este momento yo estoy dando mañana puede que ya no sea tan actualizada, tan relevante, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas. Entonces, el consejo principal en cuanto a regreso a clases presenciales, en cuanto a apertura de fronteras, es estar monitoreando las fuentes oficiales frecuentemente. Si estamos hablando de protección de fronteras, apertura de fronteras, es responsabilidad del Departamento de Asuntos Internos. Entonces, estar verificando esa fuente es clave día a día. Vale la pena para las personas que de pronto en el futuro van a ver este video. Hoy es 1 de junio del 2020 y como decía Camilo, las cosas pueden cambiar. Entonces, esta información que se les está dando el día de hoy es básicamente lo que tenemos al día de hoy. Y sí, las cosas pueden cambiar todos los días. Camilo, cuéntanos un poco qué medidas están tomando las instituciones, las universidades para los estudiantes que ya están en Australia y para los estudiantes futuros, los que todavía están, los que en este momento están proyectando sus viajes, tal vez para el próximo año o para finales de año. ¿Qué están haciendo las universidades en este momento? Sí, si resumimos todas sus medidas en una sola palabra, creo que diría que es flexibilización. Entonces, para estudiantes actuales o estudiantes que se hayan matriculado en los diferentes cursos, las instituciones han flexibilizado todos sus procesos de admisión, han permitido aplazamientos, y han flexibilizado también el modo en que se imparten estas clases. Claramente todas las instituciones se movieron hacia plataformas en línea, y ese movimiento pues fue más natural para unas que para otras. Si miramos, Australia pues lleva muchas décadas impartiendo educación remota de diferentes formas. Entonces pues tiene experiencia significativa en este campo, y las universidades pues son las que más experiencia tienen y son las que se movieron mucho más rápidamente hacia toda la enseñanza en línea. Pero pues es un reto muy diferente para las instituciones de educación de inglés, por ejemplo, que nunca se vieron enfrentadas a enseñar inglés en línea, porque la característica principal de la enseñanza de inglés es esa oportunidad de tener el contacto persona a persona. Entonces, creo que algo que han hecho muy bien es pasarse hacia nuevas plataformas, hacer inversiones significativas en plataformas para poder eh,
enseñarle a los estudiantes de una manera virtual sin tanta disrupción en sus procesos de aprendizaje. La salud de los estudiantes, como lo mencioné, es uno de los aspectos más importantes, si no el más importante. Entonces, todas las instituciones también han estado enfocadas en velar por la salud de de sus estudiantes y no solo la salud física, la salud mental, que esté funcionando toda la parte financiera, que no estén pasando trabajo los estudiantes. Entonces ha habido muchas iniciativas enfocadas al bienestar de los estudiantes y a verificar que estén bien, que estén pudiendo tomar sus clases y que estén continuando su vida de manera normal dentro de las circunstancias. Bueno, Cami, me gustaría como, Camilo, de pronto adicionar algo y es que nosotros hemos venido trabajando muy fuerte con las universidades y en este momento estamos teniendo algunas becas muy especiales con algunas de ellas, preparando para el regreso de las personas para el próximo año. Entonces, aparte de lo que tú mencionas, también hay algunas becas y esta enseñanza, inclusive muchas personas, si lo quisieran hacer, pueden empezar sus clases online también, teniendo en cuenta que las universidades ya tenían esta experiencia. También hemos tenido con algunas universidades, nos están regalando algunas semanas de inglés, beca completa para los estudiantes que vayan a hacer sus cursos paquete, que van a hacer, por ejemplo, su maestría o su carrera profesional el próximo año. Entonces pueden hacer las semanas que le hacen falta virtual desde su país de origen para poder viajar más adelante. Entonces, todo esto va dentro de lo que tú nos comentas de la flexibilidad y lo que están haciendo las Sí, universidades. sí, más recientemente hemos visto muchos incentivos por parte de las instituciones educativas para apoyar a aquellos estudiantes que quieren iniciar de una manera virtual en estos momentos para eventualmente continuar con sus estudios presenciales. Y ahí también hay un par de datos importantes, y es que las agencias regulatorias, que en Australia son ASQA y TEXA, también han flexibilizado sus requisitos para que estos estudios que se inician de esta forma desde otro país no tengan inconvenientes regulatorios después de que el estudiante termine sus estudios. Entonces, la flexibilización nuevamente ha sido clave, pero sí es bueno que estén revisando las instituciones donde quieren estudiar o donde se habían inscrito, porque hay incentivos por parte de ellas para que se inicien los estudios lo más pronto posible. Así es. Bueno, y Camilo, hubo una controversia que lo vimos por noticias, que estaban diciendo que el gobierno de Australia no estaba haciendo nada por los estudiantes internacionales en Australia, que muchos en su momento quisieron de pronto, querían devolverse. Cuéntanos un poco en realidad qué es lo que está haciendo el gobierno de Australia por los estudiantes internacionales que están en este momento en Australia. Sí, lo que pasa es que cuando analizamos el ecosistema educativo, nos damos cuenta que tiene muchas piezas. Es un rompecabezas bastante complejo, y cuando hablamos o cuando pensamos en ayudas del gobierno hacia estudiantes internacionales, en muchos casos solo pensamos en ayuda directa al estudiante, en fondos transferidos al estudiante para que se pueda mantener. Al ser un ecosistema tan complejo y al ese rompecabezas tener tantas piezas, pues es importante que la ayuda del gobierno venga hacia cada una de las piezas que forman ese rompecabezas para que toda esa industria pueda seguir funcionando y así pueda seguir apoyando directamente a los estudiantes internacionales. Entonces, si miramos las ayudas que el gobierno le ha dado a los estudiantes internacionales o al sector educativo, son bastante amplias, pero la mayor parte del trabajo que se está haciendo está en colaborando con todas las piezas que articulan ese rompecabezas. Entonces, está trabajando muy de la mano el gobierno federal con los gobiernos estatales, y cada una de las ayudas que está dando, que están dando estas entidades, pues tienen su función para que todo el sector continúe andando. Entonces, si miramos las iniciativas del gobierno, entonces está el JobKeeper Payment, que es un pago para las personas que están sin empleo, para que
sigan, eh, sigan moviendo la economía, el acceso a fondos que tienen los estudiantes que cumplen con ciertas condiciones, a fondos del superannuation, que es de pensiones, que antes eso no estaba permitido. Si miramos las iniciativas a nivel de los gobiernos estatales, tenemos el gobierno de New South Wales con unos fondos hacia acomodación temporal de crisis, el gobierno del estado de Victoria también unos fondos bastante importantes para el sector de educación superior, el gobierno de Queensland lo mismo, vemos del gobierno federal también algunos fondos que han ido a fundaciones para apoyar a estudiantes que están en necesidad. Entonces, sí ha habido muchísimas ayudas, sí ha habido muchas ayudas que van del gobierno a las instituciones educativas para que a la vez las instituciones educativas le ofrezcan esa ayuda directa a los estudiantes internacionales. Entonces, como te digo, el rompecabezas es bastante amplio y en lo que se ha enfocado el gobierno es en dar la ayuda en diferentes partes de ese rompecabezas, en articular a todos esos actores que hacen parte de este ecosistema y así hacer que sea sostenible toda la industria y que se vean beneficiados los estudiantes internacionales de manera indirecta en algunos casos o de manera directa en otros. Yo pienso, Camilo, de pronto analizando toda la situación y desafortunadamente algunas personas se quedaron con lo que vieron en el pasado y bueno, es mi percepción, pero siento que de pronto el gobierno de Australia estaba centrado en buscar las soluciones reales y tal vez se demoró un poco, entre comillas, en actuar, pero una vez actuó, como que fue para todos los sectores y creo que prueba de eso es que actuaron en el tema de salud, de proteger obviamente el país y en diferentes sectores económicos y eso ha hecho que el país esté en este momento mucho mejor y ya empezó su fase como de reactivación. Entonces sí, tal vez se demoraron un poco, pero porque estaban planeando mucho. Y lo que les queremos de pronto decir a los estudiantes hoy es que revisen muy bien, dependiendo del estado donde ustedes están, qué ayuda está dando cada estado, porque como que fue direccionado más a los estados. Nosotros hicimos un blog donde tenemos las ayudas, los links más directamente de cada uno de los estados donde ustedes pueden revisar qué ayuda están brindando en cada uno de ellos. Lo que pasa es Eh, que para complementar este tipo de situaciones, cada día traen sus prioridades. Entonces, claro. uno quisiera que todo pasara al mismo tiempo, pero como hemos visto, la situación ha cambiado día a día y cada día se ha requerido acciones diferentes. Y nuevamente, dentro del sistema educativo, dentro del ecosistema educativo, entran a jugar diferentes agencias del gobierno australiano y cada una tiene funciones muy particulares. Entonces entra el Departamento de Asuntos Internos que tiene a cargo la protección de fronteras y tiene que pensar en unas iniciativas. Entra el Departamento de Education and Training desde un punto de vista más de políticas educativas que tiene unas funciones que entran también a apoyar este tipo de situaciones. Está Austrade con la promoción de la educación. Entonces, son muchas piezas que deben articularse a pesar de que uno quisiera que todo pasara al mismo tiempo. No es posible, hay prioridades que van antes que otras. Claro. Camila, hablando de esto, ¿hay un website, un link donde los estudiantes puedan referirse para que vean un poco más a fondo esta información que tú nos estás contando el día de hoy? Claro que sí, en la página para estudiantes internacionales del gobierno de Australia, que es www.studyinaustralia.gov.au, studyinaustralia.gov.au. En esta página se creó lo que llamamos un banco de recursos o el Resource Hub, que es un solo lugar donde encontramos información para los agentes educativos, para todos los partners que entran dentro de este ecosistema educativo. Entonces, dentro de ese Resource Hub vamos a encontrar toda la información de la cual les estoy hablando en muchísimo más detalle. Encontramos un solo documento que tiene que ver con las medidas que se han tomado a nivel
viajes, a nivel salud, a nivel bienestar de los estudiantes, a nivel de respuestas de los diferentes sectores, mensajes claves para los estudiantes, información de apoyo, líneas de contacto, preguntas más frecuentes. Entonces, es un documento bastante amplio y mucha de esta información está disponible en español también. Entonces, esa es la fuente donde está todo unido. En cuanto a las diferentes iniciativas de apoyo, también se creó una infografía que reúne todas estas iniciativas que les estoy hablando y las separa desde las iniciativas de apoyo del gobierno federal, los gobiernos estatales, a nivel mercadeo que se está haciendo. Entonces, esa es la fuente más importante para los estudiantes, con información muy detallada. Bueno, les vamos a poner el link tanto acá en Zoom y en Facebook para que ustedes entren. Es directamente una página del gobierno. Como siempre les decimos, lo mejor es que busquen todo este tipo de información en las fuentes oficiales. Bueno, Camilo, la Embajada de Australia abrió sus puertas en Colombia aproximadamente unos 2 años, 2 años y medio más o menos. Eh, y creo que hay una confusión, hay personas que dijeron, no, abrieron embajada en Colombia, entonces ahora voy a poder hacer mi visa en la embajada. Me gustaría que me contaras un poquito cuál es el papel real de la embajada de Colombia de Australia, perdón, en Colombia, y si ustedes hacen visas en la embajada acá. Claro. Australia tiene presencia diplomática en Colombia hace unos 8 años más o menos, y su presencia diplomática empezó con la apertura del Consulado General de Australia en Bogotá. Ese consulado era un consulado con una función principal de negocios, de promover negocios entre los dos países, y pues por ser un consulado tenía servicios consulares para ciudadanos australianos, servicios notariales que son usados por diferentes personas. Ese consulado hace un par de años, como lo mencionaste, pasó a ser una embajada y pasó a ser una embajada como parte de de un plan de expansión diplomática de Australia en diferentes partes del mundo, y bajo ese plan todas las embajadas tienen, digamos, una estructura diferente, pero un poco más liviana que las embajadas tradicionales que hemos conocido en muchas partes. Entonces, esta embajada eh, tiene presencia y funciones diferentes a otras. Entonces, las funciones principales que tiene esta embajada son políticas y económicas, que son llevadas a cabo por Cancillería Australiana, que es DFAT, y adicionalmente funciones comerciales que las lleva a cabo la agencia comercial del gobierno de Australia, que es Australian Trade and Investment Commission, que su función es atraer negocios desde Australia hacia Colombia, y tiene una función bien particular, y es la razón por la cual estamos acá, es la promoción de la educación en Australia. Entonces, las funciones que tiene esta embajada son principalmente en temas económicos, políticos y comerciales, incluyendo educación, pero no tiene función de visas porque no tiene presencia el Departamento de Asuntos Internos, que es el departamento que sí tiene presencia en la embajada en Chile. Entonces, a pesar de las dos ser embajadas, acá en Colombia no tenemos presencia del Departamento de Asuntos Internos, que es el encargado de todo el tema de visas. Entonces, respondiendo muy directamente, esta embajada no tiene función de visas, pero sí tiene función para la promoción de la educación, y adicionalmente, muchos sabemos que el proceso de aplicación o de procesamiento de visas australianas ya es todo en línea. Entonces, independientemente de si su base está en Chile o está en Colombia, es un proceso muy estandarizado y no hay diferencia. Perfecto, bueno, quería aclarar eso porque sé que todavía hay confusión cuando la gente piensa que hay embajada de Australia en Colombia, es porque ustedes hacen visas. Bueno, Pero pues Camilo, nuevamente hablando del ecosistema educativo, todo se complementa también, que en estos 2 últimos años que ustedes pueden haber visto mucha más visibilidad de Australia como destino educativo.
muchos eventos, muchas entrevistas. Entonces, es una pieza bastante importante de toda la promoción de la educación australiana. Bueno, y creo que deberíamos, de pronto hay personas acá que nos están viendo que estudiaron en Australia y volvieron. Hay una red de exalumnos que está organizando como la Embajada de Australia. Súper invitados. Si quieren más información, nos escriben o los buscan a... ¿Cómo están ustedes en redes, Camilo? Porque hay un link donde ustedes se pueden registrar para que Sí, puedan ser red de sí, ese esta. es un punto muy, muy importante. Cancillería australiana tiene a cargo la red de exalumnos australianos, o sea, colombianos y personas de otras partes del mundo que estudiaron en Australia, que están de nuevo en el país. Para esta red organizamos en conjunto con Cancillería australiana eventos frecuentemente con componentes de desarrollo profesional, con algunas veces con un poco más social. Y casualmente en este momento algunos de ustedes estarán viendo en las diferentes redes unos contactos que están haciendo unas empresas de mercadeo para aumentar esta red y todo el tiempo queremos saber dónde están esas personas que en algún momento estudiaron en Australia para poder mantener el contacto. Las redes nuestras todas son con el mismo nombre, que es AUS de Australia, EMP de Embajada, CO de Colombia, AUS EMP CO. La página de Facebook y de Instagram pues son las más activas, y en Twitter también estamos bajo AUS EMP CO, pero si ingresan a la página de Facebook ahí encontrarán un link para poder registrar sus datos de contacto y hacer parte de esta red que les mencionaba. Así es. Bueno, Camilo, antes de pasar, porque vamos a hacer una sesión de mitos y verdades, porque hay muchos mitos y hay muchas versus la realidad. Pero una última pregunta antes de pasar a esta parte es, ¿cómo hace una persona que quiere viajar a Australia y está buscando un agente educativo? ¿Cuál es la mejor forma de buscar una agencia de educación que, no sé, pueda estar reconocida por ustedes? ¿O cómo se escoge una agencia de educación? Ya, esta consulta nos la hacen frecuentemente por teléfono, por redes sociales, por correo electrónico, y casi siempre la respondemos de manera telefónica para poder explicarle a los estudiantes de una manera muy completa cuál es el rol de los agentes educativos o cómo se deben apoyar en este proceso. Los agentes educativos son representantes de las instituciones educativas australianas en este caso, y Australia es de los países en el mundo que más se apoya en los agentes educativos para la promoción de su educación. Entonces, un agente educativo es una institución, una persona que les puede apoyar en todo el proceso de aplicación a la institución y todo lo que tiene que ver con su proceso educativo. Es importante tener en cuenta que en Australia los agentes educativos no son regulados por una agencia de gobierno. Entonces, a esa pregunta que nos hacen frecuentemente de cuál agente educativo es recomendado por ustedes, cuál es avalado, cuál es recomendado, esa parte no la respondemos nunca porque no son regulados. Entonces no podemos recomendar a uno o al otro, decir este está avalado o no está avalado. Entonces, la, la mejor forma de buscar un agente de estudios es buscar a aquellos que representan las instituciones más importantes australianas a los diferentes niveles, como se hace en cualquier otro proceso. Verificar sus credenciales de registro en el país donde están operando, ya que se rigen bajo el marco legal del país donde están, en este caso, pues, Colombia. Adicionalmente, verificar directamente con las instituciones educativas que sean representantes directos de ellos. Y una recomendación que siempre hacemos desde la embajada es no girarle fondos a los agentes educativos, sino tratar de hacer los pagos directamente, dependiendo de para qué sean los pagos, si son educativos, si son de acomodación, si son de tiquetes aéreos, si son de visas. Entonces, creo que esa es una de las claves para no tener ningún problema, pero en general los agentes educativos en Colombia son muy buenos y ofrecen muy buenas instituciones.
Entonces, no es un proceso difícil, pero adicional a verificar las credenciales del agente educativo, es importante siempre, al empezar este proceso, entender muy bien en qué tipo de instituciones van a estudiar, entender bien si es una escuela de inglés, si es una universidad, si es una escuela pública, privada, y asimismo hacer la verificación de la calidad de todas las instituciones para saber muy bien a qué tipo de institución van a asistir en su momento. Entonces, desde la embajada no podemos hacer una recomendación, no podemos hacer un aval, pero damos estas recomendaciones para que ustedes hagan eh, las verificaciones respectivas, y en los eventos de reclutamiento que nosotros participamos o en los cuales hacemos parte, casi siempre pues están aquellas agencias que tienen más experiencia ofreciendo Australia como destino educativo. Perfecto. Bueno, ¿qué te parece si pasamos a la sesión de mitos y versus realidad? Yo te leo ya sea el mito o la realidad y tú me dices Toda la si es realidad. mito o si es la realidad. Claro. Bueno, y esto lo saqué mucho de lo que nos preguntan en realidad las personas todo el tiempo. Y creo que es bueno que lo escuchen de una fuente oficial. Bueno, la primera es, si viajo a Australia a estudiar, ¿Australia me paga todo? Hay, hay mitos que requieren un poco más de explicación. Este es fácil, la respuesta es no. Eh, em, no conozco casos en los que eso se dé. Eh, Hemos visto en medios hace algún tiempo que hablaron había un artículo de los países que le pagan a los estudiantes por estudiar. No, hay muchas partes de esa información que no están muy cercanas a la realidad. Entonces, a pesar de que es un país que ofrece muchas ayudas educativas y que valora mucho a los estudiantes colombianos, y hay becas disponibles todo el tiempo de diferentes tipos, que les paga toda Australia no es realidad. Perfecto. Si voy a estudiar a Australia después de unos años, ¿me pueden dar la residencia permanente? La categoría, este es un tema del Departamento de Asuntos Internos, que es el que regula todos los temas migratorios, pero la residencia permanente tiene diferentes categorías. La categoría más común tiene que ver con un sistema de puntos, y ese sistema de puntos tiene diferentes partes: edad, profesión, estudios, nivel de inglés. Entonces, no es tan fácil como decir que después de unos años tengo la residencia permanente, porque depende de diferentes factores que se deben cumplir, y puede que se cumplan estando en Colombia, puede que se cumplan estando en Australia, puede que se cumplan estando en Australia apenas lleguen o después de varios años. Es difícil determinar. Por eso, cuando una persona tiene dudas específicas de si cumple o no los puntos o si tiene la posibilidad de cumplirlos, casi siempre se refiere a un agente migratorio, que son las personas expertas para determinar esa cantidad de puntos, si cumplen. Hay categorías más complejas que requieren patrocinios estatales. Entonces, nuevamente, no es un proceso fácil como para decir que sí, que después de varios años tiene No residencia es solo de permanente. tiempo. Lo que yo interpreto mucho es que la gente piensa, me voy a vivir un tiempo y no importa qué tenga, o sea, qué carrera o la edad, sino No, ya no. simplemente por estar allá. Entonces, es un mito. Bueno, ¿puedo viajar con mi familia como dependientes si yo voy a estudiar a Australia? Sí, las visas y pues es uno de los atractivos principales que tiene Australia, es que le permite a los estudiantes poder viajar con su familia, y esa familia o esos dependientes tienen ciertos beneficios que son bastante útiles. Entonces, en una visa de estudiante va a estar el estudiante principal y sus dependientes. Los dependientes pueden ser em, esposo, esposa, hijos. Entonces, sí es posible. Hay diferentes aspectos que toca tener en cuenta, que uno de pronto no los considera al principio. Uno, que si se viaja con niños y los niños están en edad escolar, esos niños obligatoriamente tienen que estudiar en un colegio.
Dependiendo de dónde esté ubicado el colegio, hay estados que tienen más beneficios que otros, pero en general esos colegios van a tener un costo. Es importante tener en cuenta que si son niños más pequeños necesitan tener el cuidado ya sea de la mamá o de alguien más, pero por costos de pronto no es tan fácil como en un país como Colombia contratar a alguien que cuide a los niños. Y en cuanto a beneficios, pues la pareja en la mayoría de los casos tiene la posibilidad de trabajar mientras el estudiante principal estudia, si es para la mayoría de cursos, tiene la capacidad de trabajar medio tiempo y si es parejas de estudiantes de maestrías o doctorados puede trabajar tiempo completo, dependiendo de los estados también hay veces hay beneficios para los hijos de ciertos estudiantes en cuanto a colegios, en cuanto a descuentos. Entonces, sí es posible y es uno de los países, pues ya saben, más seguros en el mundo, con una orientación hacia la familia increíble, con varias de las mejores ciudades en el mundo para vivir. Entonces, es un destino ideal para viajar con familia. Me parece muy importante aclarar que la familia, lo que tú decías ahorita, pero porque no lo han preguntado, esa debe haber sido otra pregunta, mito versus realidad, pero tu familia es tu núcleo familiar, tu pareja y tus hijos. No entra ni la mamá, ni el papá, ni los hermanos, ni los primos. Tu familia básicamente que puede ir en tu visa es tu pareja y tus hijos únicamente. Correcto, sí, y las parejas, pues sobra decir que pueden ser del mismo sexo también y no tienen que ser solo casados. Hay diferentes modelos, pero sí es un país muy abierto a que los estudiantes viajen con sus familias. ¿Puedo trabajar en Australia con visa de estudiante así haga solo un curso de inglés? En Australia solo hay una visa de estudiante. Esa visa de estudiante pues aplica para cualquier curso educativo y esa visa de estudiante le permite al aplicante trabajar medio tiempo en época de estudios y tiempo completo en vacaciones. Hay ciertas excepciones cuando el estudiante puede trabajar tiempo completo, pero son muy pocas, entonces sí, con un curso de inglés se puede trabajar ese medio tiempo que les menciono y medio tiempo se considera 40 horas quincenales, tiempo completo en vacaciones. Y pues vale la pena mencionar que es un curso de más de 12 semanas, aplica para una visa de estudiante. Si es de menos, ya es una visa de turismo, que son condiciones bien diferentes. Bueno, ¿es verdad o es mito que la mayoría de las ciudades de Australia están en el top 10 de las mejores ciudades del mundo para vivir y estudiar? Yo no diría que la mayoría, porque pues Australia tiene varias ciudades, pero tradicionalmente tenemos tres ciudades entre las mejores 10 del mundo para vivir, de acuerdo al ranking que saca Economist Intelligence Unit, el de Livability Index, que toma en cuenta factores que son muy importantes para los estudiantes, que son infraestructura, sistema de salud y todo esto. Melbourne por 7 años consecutivos fue la primera ciudad del mundo para vivir. Luego, hace poco pasó a segundo lugar y tenemos a Sydney y Adelaide en ese top 10 de las mejores ciudades del mundo para vivir. Y casi siempre tenemos un número también importante de las mejores ciudades estudiantiles en el mundo, que es otro parámetro diferente, pero pues que es muy importante. Bueno, ¿es verdad o es mito que si solo quiero estudiar inglés, lo podría hacer en una universidad? Sí, es otra de las grandes ventajas que le brinda Australia a los estudiantes y es que Australia les da la posibilidad de estudiar inglés en tres tipos de instituciones. En escuelas de inglés, que es como la oferta de la cual más escuchamos, en una institución de educación técnica, tecnológica, en su escuela de inglés, ya sea una institución pública o una institución privada y adicionalmente en las escuelas de inglés de las universidades. La mayoría de universidades en Australia tienen escuela de inglés donde los estudiantes están en capacidad de
de hacer cursos de inglés. Entonces sí es una realidad. Es posible hacerlo. Bueno, la mayoría, como sabemos, bueno, de pronto las personas no saben, pero la mayoría de universidades de Australia son del gobierno. Eh, en nuestros países funciona de una manera diferente. Entonces, ¿es mito o es realidad que si estudio en una universidad del gobierno, los estudiantes podrían estudiar gratis? En Australia hay 43 universidades. Este número cambia porque eh, algunas de estas son universidades internacionales, por eso el número baja y sube. Podemos hablar que hay siempre de 43 universidades, de esas 41 son universidades públicas. El hecho que sean públicas significa que reciben fondos importantes del gobierno y por esto tienen todas sus políticas muy estándar y adicionalmente por eso tienen infraestructura de la más alta calidad a nivel mundial, pero cuando se trata de lo que paga un estudiante, simplemente hay dos categorías: estudiantes domésticos, estudiantes internacionales. No importa si la universidad es privada o pública, los estudiantes internacionales siempre van a pagar lo mismo en una universidad pública o una universidad privada. Por estudiantes internacionales, obviamente en este caso me refiero a estudiantes colombianos que quieran estudiar en una universidad australiana. Entonces, no es cierto que sea más barato en universidades públicas para un estudiante internacional. Funciona un poco diferente tal vez que en nuestros Sí. países de origen acá en Latinoamérica. Bueno, y la última. La mayoría de las universidades de Australia, ¿es mito o es realidad que están dentro de algún ranking mundial? Sí, creo que los rankings mundiales no son los únicos importantes a la hora de determinar la calidad de un curso o la calidad de una institución. Incluso si tomamos como ejemplo, por ejemplo, Colfuturo, que tiene un sistema bastante sofisticado para evaluar la calidad de de cursos en diferentes instituciones del mundo, vemos que toma información de rankings mundiales, vemos que toma información de rankings regionales, vemos que toma en cuenta aspectos únicos que tienen las diferentes facultades, toma investigación, toma académicos que tienen las instituciones, toma en cuenta los premios Nobel que han ganado algunos académicos de las instituciones, pero Australia le va muy bien en los rankings principales, entonces tradicionalmente tenemos entre 6 y 8 universidades en el top 100 de los rankings principales. Dentro de esos podemos hablar de QS, de Times New Higher Education. Adicionalmente, Australia, pues por ser un país tan joven, tiene muchas universidades asimismo jóvenes, universidades de menos de 50 años, que también les va muy bien en los rankings globales para universidades de menos de 50 años. Y tenemos pues otras universidades que son jóvenes y son regionales, entonces son mucho más especializadas, entonces puede que no estén en los rankings globales, en los primeros 200 o 300 lugares, pero que tienen fortalezas muy específicas. Eso pasa en sitios muy especiales, como por ejemplo Tasmania, Darwin, Cairns. Entonces, son sitios donde sus universidades se han enfocado en temas muy específicos y son muy reconocidas en esos campos. Por ejemplo, la Universidad de James Cook en biología marina es de las más importantes a nivel global. Si miramos los rankings mundiales, puede que no esté ya, pero es de las mejores del mundo en esos temas específicos. Pero creo que la gran mayoría de las universidades australianas, respondiendo a tu pregunta, están dentro de los 300 primeros lugares de los rankings más importantes a nivel global. Ok, perfecto. Camilo, ¿qué te parece si los últimos minutos tratamos de responder algunas de las preguntas? Porque nos están haciendo muchas preguntas, muchas personas se Dale. conectaron en Facebook. Tal vez no podamos contestar todas, tú nos dices cuáles puedes contestar y cuáles no. Como les decía al principio, digamos que hay entidades diferentes que manejan diferentes temas. Entonces, bueno, tenemos una pregunta de Alejandra Joya. Ella dice que si existe alguna entidad oficial
en la cual se puedan los estudiantes quejar por el servicio prestado por un colegio privado durante la situación del COVID-19. Sí, normalmente cuando eso pasa, cuando hay un estudiante inconforme con el tratamiento que le está dando la institución educativa, los pasos que se toman es que primero el estudiante tiene que elevar una queja formal por medio del canal establecido por parte del colegio o de la institución educativa. Las instituciones educativas tienen que dar una respuesta a esa queja formal y si el estudiante no está satisfecho con la resolución a esa queja, puede elevar su queja al Overseas Student Ombudsman. El ombudsman es como el protector de los estudiantes internacionales cuando la institución no le ha dado la solución relevante. Entonces, sí hay los canales para poder elevar la queja de una manera diferente. Perfecto. Estoy teniendo como problemas de internet. Dice, buenas tardes. Recién llego, escribo para preguntar si creen que este año habrá apertura de la frontera australiana. No, creo que esa respuesta esa pregunta no tiene una respuesta que alguien pueda dar, ni yo me atrevo ni nadie se atreve, porque como ustedes pueden ver en diferentes países del mundo, las cosas han cambiado de la noche a la mañana, entonces es difícil responder a esa pregunta. Lo que sí puedo decir es que Australia es de los países del mundo que mejor ha controlado toda esta crisis, es de los países que está implementando más rápidamente medidas para retornar a una vida productiva. Entonces, estamos en una muy buena posición, pero yo no podría dar respuesta a esa pregunta y creo que en este momento no hay nadie que lo pueda hacer. Pero somos bastante optimistas con que todo va a solucionarse lo más rápido posible y Australia está en una muy buena posición. Bueno, Claudia Yamile nos dice que si existe algún tipo de descuento para los estudiantes internacionales en tiempo de pandemia. ¿Quieres que te ayude con eso? Bueno, Depende igual del curso, sí, creo que depende del propósito, sí, si quieres, tú estás más cerca de las ofertas específicas que ofrecen las instituciones, creo que depende mucho del curso. Si es estudios de inglés, hay incentivos porque naturalmente toca tomar diferentes componentes en línea. Igual para seguir atrayendo a los estudiantes hay becas disponibles, pero no sé si tú quieres complementar. Sí, bueno, la respuesta en realidad es sí, sí hay bastantes descuentos, como les decía anteriormente, de pronto tú no has llegado, pero sí estamos trabajando sobre todo con las universidades, ciertas becas, incentivos, están regalando algunas semanas de inglés, de 10, 15 semanas, que de pronto las pueden hacer virtual antes de viajar. Entonces, sí, en este momento, en realidad, la mayoría de instituciones tienen diferentes tipos de descuentos y convenios. Ahora ya creo que ahora que mencionas esto, quisiera contarles sobre un programa piloto que se lanzó hace muy poco y es una alianza entre la Agencia Comercial del Gobierno de Australia y Future Learn, que es una de las plataformas más importantes de educación en línea. Y este piloto se llama Study with Australia. Si ustedes buscan la información de Study with Australia con Future Learn, van a encontrar este programa donde pueden acceder a cursos cortos y microcredenciales de manera gratuita hasta el 30 de junio de las mejores universidades australianas en unos temas increíbles. Entonces es una oportunidad muy interesante para experimentar la educación australiana y adquirir una certificación que en condiciones normales tendría un costo. Muchas de estas certificaciones o estas microcredenciales también están articuladas de forma que la persona pueda hacer esto ahorita y más adelante si quisiera continuar, ya sea de manera virtual o presencial, si las cosas se dan, puede hacerlo a unos costos muy reducidos y acceder
a títulos un poco más formales que no solo una microcredencial. Así es. Bueno, Julián Dorado nos pregunta si se están recibiendo solicitudes de visa en este momento. No podría responder la pregunta porque es competencia del Departamento de Inmigración y pues un tema importante en este proceso es el- el- la solicitud que recibe la embajada, pero adicionalmente los servicios asociados con esa solicitud que tienen que ver con exámenes biométricos, con exámenes médicos, que por la situación puede que en este momento no estén funcionando. Entonces, esa respuesta no la puedo dar en este momento. Bueno, tal vez yo puedo complementar un poco lo que les puedo decir de lo que hemos estado trabajando. Es en Australia se están procesando las visas normalmente para las personas que están en Australia y están renovando sus visas. Sí se están procesando normalmente. Acá estamos esperando un poco como el tema de que se estabilice, por lo que Camilo mencionaba, el tema que hay algunas entidades que siguen cerradas, pero en Australia sí se están haciendo las visas normalmente para las personas que ya están en Australia. Andrea, Si a vi una rápidamente un mensaje que entró a alguien que no alcanzó a ver la página de Future Learn. En lugar de ver la página, la forma más fácil es la campaña se llama Study with Australia. Entonces, si ingresan en Google Study with Australia, Future Learn, el primer resultado que les da Google es el link principal a la oferta de las instituciones australianas. Discúlpame. Tranquilo, entonces igual les podemos mandar el link también. Si a una persona le niegan la visa, ¿cuánto tiempo debe esperar para volver a solicitar visa? No ¿Me puedes tengo contestar? conocimiento. No. Bueno, yo les podría decir que no hay ningún tiempo en la embajada. O sea, sí, ¿qué es lo más importante? Que ustedes vean que por las razones de las cuales le negaron la visa, esas razones en realidad pueden cambiar. Ustedes pueden aplicar a la visa. No hay ningún tiempo específico para volver a aplicar. Es cierto que para poder aplicar a la visa hay que tener 25 millones en una cuenta bancaria. Creo que tampoco. Bueno, como les decía, hay muchas de visas que no. Depende. Lo de la solvencia económica depende mucho de cuánto tiempo vayan a estudiar ustedes en Australia, depende de muchos factores. Entonces, de pronto, para las personas que quieran, que tengan estas preguntas un poco más específicas, los invito para que nos escriban por interno para que nosotros podamos resolverles estas dudas ya a manera personal. Ricardo En Chávez nos esta, dice, perdón, un segundo, en esta parte que levanta tantas preguntas, siempre es importante que antes de hablar con un agente de educación, lean muy bien la información que está publicada por parte del Departamento de Inmigración, por parte de la embajada, para que no se convierta en un mito, en una realidad, sino que ustedes tengan las herramientas para determinar si lo que les están diciendo es cierto o no. Australia es muy claro en todos los requisitos de visa y toda esta información está disponible en la página web, entonces ustedes están en capacidad de llegar con toda esta información y determinar si lo que les están diciendo es cierto o si simplemente es parte de una estrategia comercial. sí, es muy importante que aclares eso, Camilo. Me parece muy importante que las personas se informen realmente de todo su proceso. La Ricardo embajada, Chávez, perdón, nuevamente, la tranquilo. embajada de Australia también por medio del Departamento de Migración en Facebook tienen sus días de tips y esos tips siempre cubren este tipo de aspectos que son muy importantes. Creo que uno de los que más comentarios tuvo era si un agente de educación le podía prestar plata a un estudiante, lo cual no se puede hacer y en estos tips que da la embajada se respondió esa pregunta de que no era posible y no era aceptable. Entonces los invitamos también a que lean esos tips que la embajada publica en diferentes días de la semana. Perfecto, eso también es muy importante. Nosotros no podemos prestarles dinero a ningún estudiante para que demuestre los fondos ante la Embajada de Australia. Bueno, ahora sí vamos con Ricardo. Dices, a partir del 1 de octubre del 2019, Colombia fue considerada categoría 1 ante la Embajada de Australia, lo cual significa que los estudiantes colombianos no deberán en principio demostrar solvencia económica.
mito o realidad. Los niveles de riesgo de las diferentes embajadas o emitidos son niveles confidenciales, entonces no tengo conocimiento si lo que dices es cierto o no, si está en un nivel o en el otro. Entonces, estos tips que les digo, hay unos relacionados con este tema, pero esos niveles son confidenciales. Y la respuesta a esa pregunta, o parte de la respuesta a esa pregunta, ha sido resuelta en los webinars de entrenamiento que ha dado la embajada con respecto a ese tema. Entonces, pero pues como te digo, no es competencia de la agencia de gobierno la cual yo trabajo, entonces no puedo dar una respuesta. Bueno, lo que yo te podría decir de pronto, de acuerdo a estos webinars que nos ha dado el Departamento de Inmigración, es que igual nosotros cuando hacemos los formularios de las visas con ustedes, hay una pregunta donde dice si ustedes tienen los fondos suficientes para demostrar dinero para su manutención en Australia. Y ustedes deben decir cuántos fondos tienen. Entonces, nosotros o sea, no se puede dar nunca una información que no es real. Entonces, si se pone en el formulario que ustedes tienen el dinero, deben tenerlo. Igual lo que busca Australia es que ustedes sí tengan este dinero cubierto, una manutención para poder estar en el país. Entonces, la verdad, yo diría que es un mito, por así decirlo. Tiene, obviamente hay como muchos factores ahí, pero podríamos hablar un poco más a fondo si quieres acerca de este tema. Eh, Buenas noches. Una pregunta. Los que estamos en espera de la visa y que ya pagamos parte del curso, ¿podríamos aplicar para alguna beca? Si quieres, yo la contesto. Sí es posible. Pues depende del curso que pagaste, pero igual pues durante todo de pronto no es cambiar de institución como tal, o podríamos revisar si el instituto que ya pagaste o la universidad que ya pagaste, porque hemos tenido información reciente en las últimas semanas de muchas becas que están saliendo. Entonces, de pronto tu institución ya la tiene o puede ser para un futuro. Estas becas aplican tanto para las personas que están afuera como para las personas que ya están en Australia. Entonces, podríamos revisar. Pedí la visa de pareja con mi esposa y adjuntamos la unión libre. A mí me la dieron y a ella se la negaron. La volvemos a pedir con más evidencia. Bueno, pregunta de visa, si quieres podemos revisarla más adelante. Como les decía, acá no podemos resolver preguntas de visas como tal. ¿Cuándo van a abrir fronteras para ingreso de estudiantes internacionales? Ya lo hablamos, dijimos que es muy incierto, no sabemos cuándo vaya a pasar esto. Quisiera saber si hay opción de renovación automática de la visa para los que no hemos podido iniciar nuestra aventura en este país. La página del Departamento de Asuntos Internos tiene diferentes casos o respuestas a preguntas frecuentes en diferentes casos. Ahí encuentran información relevante, pero las medidas que se han sacado hasta el momento, han sido para cubrir las necesidades de ese momento. Lo que sí está en esa información del Departamento de Asuntos Internos y ha sido enfático con eso, es que por legislación una visa no se puede extender. Entonces, la duración de la visa, como la tienes en este momento, no va a poder cambiar y se está esperando a que haya medidas más específicas por parte del Departamento de Asuntos Internos con relación a cómo se va a cubrir ese tiempo que va a quedar faltando, si va a haber Mm. una nueva aplicación o bajo qué condiciones va a ser esa nueva aplicación. Pero también un punto acá muy importante es que la prioridad de todas las agencias de gobierno siempre es que el estudiante se vea lo menos afectado como resultado de esta situación. Entonces, todas las medidas se estarán diseñando con eso en mente. Pero es importante yo entiendo la ansiedad que puede tener los estudiantes en este momento que tienen la visa, que se les está acabando el tiempo, deben de estar diciendo, se me acaba en septiembre. O sea, el primer paso siempre es obviamente el contacto con la institución para asegurarse que ese curso al cual se matriculó, pues continúe vigente, ya sea aplazándolo
o tomando medidas al respecto. Y el tema de visa vendrá en su momento y se han anunciado medidas para resolver a esas inquietudes muy específicas. Entonces, sí, y creo que había sido muy poco que ustedes compartieron la página de COVID-19 que tiene diseñada el Departamento de Asuntos Internos. Ahí es donde se dan todas las actualizaciones todo el tiempo, incluso ya está disponible la página en español. Entonces, los invitamos a estarla revisando para estar pendientes de esos anuncios. Pero es entendible la ansiedad, pero siempre la prioridad va a ser que el estudiante se vea lo menos afectado. Sí, yo creo que pues, por lo que todavía no se ha tomado ninguna resolución, lo que tú dices, hay muchas personas que están como ansiosas con el tema, pero yo les digo que esperemos un poco, no se ha dicho digamos, no se ha dado como la última resolución de que tienen que volver a pagar o volver a aplicar o no se sabe aún. Creo que esto lo vamos a saber ya cuando quizás exista la apertura de fronteras, cuando ya como que en realidad se tengan que preocupar por este tema. Entonces creo que Sí. Australia ha manejado muy bien las cosas y posiblemente va a dar alguna resolución acerca de esto en su momento, cuando llegue su momento. Bueno, veo que hay más preguntas de visas. Como les decíamos, no podemos responder las preguntas de visas como tal. Súper invitados a que revisen las páginas oficiales del gobierno para que se informen de todos estos temas que obviamente nos causan un poquito de ansiedad o no sabemos qué va a pasar. Las personas que quieran tener ya de pronto como una asesoría personalizada con nosotros para que sepan un poco más acerca del tema de las becas, por ejemplo, por favor nos pueden contactar también. Camilo, agradecerte por este espacio y me encantaría que les dejaras un mensaje a las personas que están empezando o que están planeando su proyecto de viaje para Australia. Tú que estudiaste en Australia, que viviste en este país, que estás viendo lo que está pasando eh, como con su reactivación económica y lo que están haciendo como todas las entes de gobierno. ¿Qué mensaje le darías a los estudiantes que están pensando en viajar, que están de pronto dudosos? La semana pasada hicimos un live Australia versus Canadá, porque hay personas que están pensando de pronto otros destinos. ¿Tú qué le podrías decir a estos estudiantes que están pensando en viajar y en hacer su proyecto de estudio en otro país? Sí, creo que lo principal es que los colombianos estamos acostumbrados a pasar por diferentes situaciones internas, sociales y económicas, pero la característica que siempre hemos visto es que continuamos viajando para seguirnos capacitando si tenemos trabajo, si queremos un mejor trabajo. Y esto va a continuar. Si miramos estudios recientes, el último fue IDP, que es de una institución muy importante a nivel global, tratando de medir el sentimiento de viaje de los estudiantes, si lo cancelaron, si lo aplazaron, y el mayor porcentaje de los estudiantes afirmaron que su plan de viaje continúa. Entonces, la invitación es a que esos planes de viaje continúen y pues Australia es uno de los países que mejor está manejando esta situación y que está más capacitado para em, fortalecer su economía rápidamente. De pronto algunos de ustedes no saben, pero Australia en este momento tiene el récord a nivel mundial de más años de crecimiento económico continuo, 28 años de crecimiento económico continuo y casi no lo ha afectado ninguna de las crisis financieras que ha habido a nivel global. Entonces, económicamente es un país bastante estable que se va a recuperar muy rápido y si vemos algunas de las medidas que ha tomado, que ha anunciado el gobierno, vemos que la prioridad es el restablecimiento de la economía. El sector educativo en Australia es de los más importantes para la economía, por eso las instituciones reciben mucho apoyo del gobierno nuevamente para reactivar el sector y vemos también la forma tan rápida como las instituciones educativas se están reinventando para ofrecer soluciones virtuales, soluciones blended. Entonces, Australia va a seguir siendo un destino muy atractivo para estudiantes internacionales. Creo que la vida de todos va a cambiar y nos tenemos que adaptar a eso. Pero otro punto que también siempre ha sido
muy importante para estudiantes es el tema laboral. A pesar de que las crisis financieras pues, causan que muchas personas pierdan su trabajo, también hacen que muchas personas emprendan, hacen que nuevas industrias nazcan. Entonces el panorama laboral en Australia va a cambiar, pero va a ser igual, esperamos que sea muy positivo con todas estas nuevas industrias que están naciendo, con tantos emprendedores que vamos a tener y la ventaja que tiene en Australia es la posibilidad de trabajar legalmente. Entonces eso va a hacer que los estudiantes busquen diferentes trabajos, se reinventen, pero pues sí van a continuar con esa posibilidad. Entonces, nuevamente, pues les digo que Australia va a seguir siendo uno de los mejores destinos educativos y la vida va a continuar de una manera diferente, pero esas posibilidades para todos ustedes van a permanecer. Bueno, y por mi parte les puedo decir que este es el momento para aprovechar. Yo, para los que no saben, yo viajé a Australia en el 2001, hace más o menos 20 años, casi 20 años, y en estos 20 años que llevo conectada con Australia, creo que nunca había visto becas y precios tan especiales para estudiantes como los que tenemos en este momento. Entonces, creo que si en algún momento pensaste en este proyecto, puede ser un muy buen momento para iniciar. Este es un proyecto que no se hace en un mes, no se toma la decisión en unas cuantas semanas, en un mes. Creo que estamos justo a tiempo para que empecemos a organizar ese proyecto posiblemente para el próximo año, final de año, si es que de pronto empiezan a abrir fronteras, pero es mejor hacer las cosas con tiempo, bien informados, revisar todas las ofertas, todas las becas que hay disponibles en este momento, todas las ayudas que están teniendo los estudiantes. Entonces, creo que mejor momento no ha habido desde hace 20 años, no sé antes, pero creo que yo pagué un poco más de lo que muchos estudiantes pagan en este momento. Pero es una gran oportunidad y siento que, como decía Camilo, la estrategia que está teniendo Australia para hibernar su economía y recuperarse tan rápido es uno de los países que mejor ha manejado esta situación y va a ser una ventaja para las personas o que están allá o las personas que decidan viajar pronto. Camilo, muchas gracias. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Mil disculpas si no les alcanzamos a contestar sus preguntas. Si quieren, por favor, escríbanos por internet con mucho gusto. Si las sabemos, se las contestamos. Si no, podemos hablar con agentes migratorios con los que trabajamos para que también les puedan resolver sus dudas. Camilo, muchas gracias. Buena noche para la gente que se conectó en Latinoamérica y para los que se conectaron en Australia, un buen día. Gracias, Andrea, y gracias a todos. Buenas noches Buenas y buen noches. día.